La cuarta grabación en una serie que denominamos La letra que se sumó, y nos referimos a esta figurita que aparece en pantalla en forma de un lazo negro retorcido, que era la letra antigua Ga en el hebreo arcaico, en que quedó subsumida o escondida detrás de la letra Ayin, que aparece como en la forma de un ojo, parece aquí en blanco. Era una letra, la Ga, que cargaba con un peso de oscuridad, de tinieblas. Portaba un significado de algo retorcido y torvo, ¿no? Y la Ayin, todo lo contrario, connotaba lo que representa el ojo, la vista, la visión. Por cierto, de la Ayin viene la palabra eye en inglés, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión nos vamos a concentrar en el aspecto de lo que pasa al confundir la luz con las tinieblas, que nos lleva a confundir lo bueno con lo malo y a tener una visión no solo equivocada, ¿verdad?, sino opuesta de la realidad. Estas palabras de Jesucristo pues son tremendas, ¿verdad? Dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que uno está creyendo que es luz en la evaluación de Jesucristo, es decir, de la verdad personificada, son tinieblas. Pues estamos en graves problemas, porque dicho de otra manera estaríamos viendo la realidad como ficticia y lo falso como verdad. En gravísimo problema se encontraría una persona cuya condición es esta que estamos describiendo. Vale la pena poner atención, no sea que se nos pase la vida engañándonos y al terminar no tengamos sino paja, heno, hojarasca en lo que fue la construcción de nuestra vida y de las que nos rodearon. A través de la historia, el maligno ha logrado engañar a la humanidad, invirtiendo los valores, camuflajeando los contenidos, tergiversando la realidad y trastocando los acontecimientos. En la época de Isaías, profeta que vivió en el reino de Judá durante los reinados de varios reyes, incluyendo a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, en el siglo VIII a.C. Su ministerio se desarrolló en un periodo de crisis política y social, marcado por la amenaza de la invasión de Asiria y la decadencia moral y espiritual del pueblo de Judá. El mensaje de Isaías en el capítulo 5 es parte de una serie de ayes o de lamentos pronunciados contra la nación de Judá debido a su corrupción y alejamiento de Dios. En estos versículos, Isaías denuncia la perversión moral de la sociedad, donde se trastocan los valores fundamentales y se confunde lo bueno con lo malo. Dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, dice Isaías. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio frutos agrios. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no hubiera hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Esperaba que diese uvas y dio frutos agrios. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escarbarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son los hombres de Judá, su plantel preferido. Esperó de ellos derecho
y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. Isaías 5, del 6 al 7. Pues dirán ustedes, bueno, pues eso lo dijo Isaías el profeta en el siglo VIII antes de Cristo, pues ya pasó. Pero miren, un autor contemporáneo, George Orwell, dijo: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, refiriéndose a la manera como en la actualidad los opuestos se han tergiversado. Se toma lo negro por blanco y lo blanco por negro, la guerra por paz y la libertad por esclavitud, como si fueran lo mismo. George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, fue un destacado escritor y periodista británico conocido por sus críticas al totalitarismo y su defensa de la justicia social. Sus principales obras son Rebelión en la Granja de 1945, es una fábula política que satiriza la corrupción del idealismo revolucionario en la Unión Soviética. En la novela 1984, escrita en 1949, ¿verdad? Una novela distópica que explora los horrores del totalitarismo y la vigilancia estatal. Es una de las obras más influyentes y se ha convertido en un referente cultural y político. El concepto de la confusión entre lo bueno y lo malo en el contexto orwelliano se encuentra particularmente en la novela 1984, así se llama, donde el régimen totalitario del partido emplea la manipulación del lenguaje y la propaganda para alterar la percepción de la realidad y redefinir conceptos morales y éticos. Entonces, como vemos, esta situación a través de la historia no ha cambiado. Seguimos siendo engañados y llevados a aceptar los contrarios. Es increíble, pero aquí ven, este es un autor contemporáneo. Esta es una situación realmente trágica, porque no solo se trata de una ceguera real, sino que es una ceguera al hecho de que se es ciego. Pero no solo eso, sino que se cree tener visión, pero es mentira, es autoengaño, pues la realidad es que no solo no se tiene visión, sino que la visión que se tiene es maligna, porque tiene toda la apariencia externa de visión, pero su realidad es un encajonamiento, una esclavitud al ego, una subordinación a metas viles, inferiores y muchas veces infrahumanas. Una propensión al abuso y al exceso a expensas de quien sea que se infunde, una ignorancia, indiferencia y abstinencia de cualquier bien que no sea el propio y sus proyecciones, una animadversión por cualquier otro diferente, incluyendo a Dios. Sin embargo, el disfraz externo que todos ven es tan convincente, tan notorio, tan civilizado, tan sobresaliente, afín siempre a la masa, de tal manera que el incauto, ingenuo y finalmente inicuo inventor se lo cree de sí mismo. Y cuando eso pasa, por ejemplo, en una balanza, todos los kilos empiezan a salir de 980 gramos sin que el cliente los note, y en este caso ya ni el mismo dueño. Esta última información sobre los kilos de 980 gramos viene de un autor contemporáneo a quien quisiera también introducir, ya que su influencia ha sido muy positiva en nuestros días. Denis de Rougemont fue un pensador multifacético cuyo trabajo ha dejado un impacto duradero en la cultura, la política y el pensamiento europeo. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para conectar diversos campos del conocimiento lo convierten en una figura relevante tanto en su tiempo como en la actualidad, dice ChatGPT 2024. Denis de Rougemont fue un escritor y pensador suizo conocido por su trabajo en literatura, filosofía, política, cultura europea. Es más famoso por su libro El amor y Occidente, publicado en 1939, donde examina la noción de amor romántico y su influencia en la cultura occidental. Denis de Rougemont escribió numerosos libros y ensayos sobre una amplia gama de temas, incluidos el federalismo europeo, la cultura, la espiritualidad y la política. Algunos de sus otros trabajos notables incluyen
El diario de un intelectual en paro, 1937, Carta abierta a los europeos, 1945 y La parte del diablo, 1942. Estaremos citando algunos fragmentos de este último libro en este trabajo, ya que son afines al tema que estamos tratando, de la luz confundida con las tinieblas, pero no sin recomendar El amor y Occidente cuando nos toque hablar sobre el amor, ya que es una obra contemporánea imprescindible para entender los embates que ha sufrido el acto significado de este concepto a lo largo de su historia, pero mayormente en nuestros días. Como la palabra se nos dio para responder a la verdad y para extenderla y confirmarla por la virtud del testimonio, está claro que la mayor ambición satánica debía ser apoderarse de la palabra en nuestra boca para alterar el testimonio en su fuente. Pero hay dos maneras de mentir. Si la balanza indica 980 gramos, podemos decir es un kilo, pero si el demonio nos empuja a falsear la misma balanza, lo que se desnaturaliza es el mismo criterio de lo verdadero. Ya no hay comparación posible. Olvidaremos que estamos engañando, hasta pondremos todo nuestro empeño en pesar rigurosamente. Tal vez incluso añadiremos algún que otro pellizco como propina, ganándonos así la sonrisa del comprador y la satisfacción de la propia virtud. Esta es la mentira en estado puro, la obra del propio diablo. A partir del momento en el que se falsea la medida misma de la verdad, todas nuestras virtudes se ponen al servicio del mal y se hacen cómplices de la obra del maligno. Richmond, 1963, páginas 28 y 29. El libro se llama La parte del diablo. Recomendado, ¿eh? Creo que en la misma proporción que no hemos valorado la verdad, pues tampoco hemos visto la gravedad de falsearla con la mentira creída y repetida con el engaño adoptado e implementado en nuestras vidas. La hemos mal usado para crear mundos infundados en los que nos ufanamos de vivir, pues, sin pensar que un día se desmantelarán ante el paso de la verdad. ¿Y qué será de toda nuestra inversión que hemos dedicado a esta vanidad y sus efectos en los que nos rodean? ¿A quién iremos a tratar de responsabilizar de todo ello? Y para salir de allí, estaremos dispuestos a irnos educando en el camino de la verdad. Solo el hombre en toda la creación puede decir lo que no es y mentir por un acto de su voluntad. Ha recibido el poder de hablar, de crear, de desnaturalizar. Por la gracia del lenguaje puede decir lo verdadero, por la culpa del lenguaje puede contradecirlo. Puede crear según las perspectivas de la creación, puede también crear a tontas y a locas. Por la libertad, a causa de ella y en ella tenemos la facultad de pecar. Porque pecar es oponer nuestras derogaciones egoístas, errores de cálculo y visiones interesadas y miopes, en falsear algo en la ordenanza del cosmos. Es siempre de un modo o de otro decir una mentira o ponerla en práctica. Quedamos atados a ella. Viene a mi mente la imagen del efecto que causó la bomba atómica, por ejemplo, en Hiroshima y en Nagasaki. Núcleo a núcleo de cada átomo de materia se iban destruyendo, sin fin, por la fuerza desintegradora introducida al mismo interior de las partículas más internas de la materia. Qué grave asunto estamos tratando y cuán poca gente le pone atención. Menciona Richmond: el diablo es mentiroso y padre de su mentira, dice Juan 8:44. El texto original de este pasaje es infinitamente extraño. El diablo es mentiroso y padre de su propia mentira. Aquí penetramos en el misterio del mal. El padre de su mentira es aquel que la engendra, monstruosa creación de la mentira, ya que la mentira por esencia no existe. Es una especie de descreación. El diablo es el padre de todas esas obras que no están ni bien ni mal, porque el acto del que nacieron suprime las mismas medidas de la belleza. La mentira diabólica niega al juez, solo nace de sí misma y prolifera en autarquía como una célula cancerosa, introduciendo en el universo este sofisma de pura angustia, la mentira de ninguna verdad. El mal es un falso bien, algo que no es lo que parece ser, una apariencia, una mentira, un engaño. Al final de ese camino no queda nada, porque al fin de cuentas es la negación de todo el bien. Es como una telaraña engañosa que atrapa a todos los que se acercan a buscar su bien. Aquel árbol que ofrece un bien visual, apetecible a los sentidos y al ego, pero que oculta el caos trascendental, el vacío y la enajenación del propósito afín al resto de la hermosísima creación. El trágico olvido del origen y fundamento de la humanidad y la insatisfacción perpetua debido a la desconexión es ese espíritu que abusa, es decir, malusa todo lo que toca
y por lo mismo lo destruye. Es la personificación de aquel arcángel maligno y sus secuaces que tienen por proyecto la destrucción y como metodología la enemistad, el asesinato, el hurto, el engaño y todas las obras de la carnalidad, conocidas y desconocidas, habidas y por haber. El diablo es la masa anónima, siendo cualquiera parecerá ante nosotros como siendo nadie en particular. Por otra parte, evoca el mito de Proteo, el disfraz. Hoy en día el fenómeno del disfraz se ha interiorizado en evasión moral. El mundo actual está lleno de individuos que se ocultan a sus propios ojos. ¿Cómo van a reconocer a Satán si no quieren ver su ser verdadero, el que toma sus decisiones, el único al que podía revelarse el tentador? Pero es cierto, más que todos ellos nos volvemos inermes por elección propia al no aceptar la responsabilidad moral de nuestros actos u omisiones, teniendo chivos expiatorios predefinidos a quienes hacemos responsables de todas nuestras fallas, falsedades, negligencias, presentes, pasadas, futuras, individuales o colectivas, entre los que destacan los padres, el gobierno, la policía, la autoridad, el cónyuge, los hijos, los familiares, los suegros, los otros diferentes. En resumen, el próximo, sí, el prójimo a quien nos mandó el Señor amar. ¿Cómo vendrá si algún cambio si no tenemos nada que cambiar? El príncipe de este mundo nos dice, no hay otro mundo. El tentador nos dice, no hay ningún juez. El acusador nos dice, no existe el perdón. El mentiroso lo resume todo ofreciéndonos un mundo sin obligaciones ni sanciones, cerrado sobre sí mismo, pero recreado sin cesar a imagen de nuestras complacencias. No existe la realidad. ¿Qué tal? El mentiroso lo resume ofreciéndonos un mundo sin obligaciones ni sanciones, cerrado sobre sí mismo, pero recreado sin cesar a imagen de nuestras complacencias. No existe la realidad. Finalmente, Legión dice la última blasfemia: la persona no es nadie. El mundo moderno, en la medida en que cultiva un sueño de deificación del hombre, en que niega toda trascendencia, en que ahoga la vocación de persona en el anonimato irresponsable, se somete a la ley de Satán, pero al mismo tiempo se hace incapaz de reconocer aquel a quien sirve. La prueba de que el diablo existe, actúa y triunfa es precisamente que ya no creemos en él. Poco reconocemos a Legión en la voz o movimientos de las masas. Nos dejamos aturdir sin problema por los alguien que son nadie, por su prominencia o popularidad. No reconocemos la perversidad angélica detrás de los proteos y bufones que nos presenta como héroes la actualidad. Estamos felices y celebramos a los memes, aunque nos amemencen cada vez más. El pan y el circo nos amordazan cada noche en nuestro propio hogar. Con facilidad nos tragamos el embuste de que la responsabilidad es de todos para que acabe siendo de nadie. No nos inquieta ver difuminarse lo personal en lo virtual. Las personas dejan de interesarnos con tal de tener una masa de contactos, esclavos de las máquinas que creamos. Su ardid, pues, consistirá en hacerse invisible en medio de nuestras verdaderas tentaciones, mientras dejará ver sus cuernos y muecas en fantasías ridículas, muy lejos del lugar de su acción real. Nuestros mismos vicios no son verdaderas creaciones del diablo, sino solamente virtudes mal orientadas. Un vicio es una virtud desorbitada o reducida a la insignificancia, movido por la lógica imperativa del camuflaje, obedeciendo al principio fatal de su existencia prestada y parasitaria. Ha elegido como domicilio permanente los sepulcros blanqueados que maldecía Cristo. Por eso le doy cita en nuestras virtudes. El árbol del conocimiento del bien, ese bien falso, el del camuflaje del mal. Tenemos que reconocer que ese sería un buen escondite donde pocos buscarían si estuviéramos jugando a las escondidas. No sé por qué casi nunca lo buscamos allí. Sin embargo, vemos claro en la escritura que es donde Jesús más lo combatió. Ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo a los religiosos fariseos. Se nos olvida que nuestras bondades independientes de Dios también vienen del árbol prohibido, pues no solo era del conocimiento del mal, sino también del bien, de ese bien falso, el del camuflaje. Tratamos de desenmascararle en el pecado, nos despista haciendo que los sabios nos digan que el pecado mismo no existe. Trastorno de las glándulas endocrinas o fantasía del subconsciente, enfermedad mental
o condicionamiento social insuficiente. Nosotros no somos responsables de nada, no somos malos, sino enfermos, pobrecitos. Nosotros no somos responsables de nada, no somos malos, sino enfermos, dice Rushmore. Pues pobrecitos de nosotros. Somos víctimas de Dios, del prójimo, del diablo, del destino, del mal. Nosotros siendo tan buenos, de hecho, los únicos buenos, qué engaño, y lo seguimos creyendo hasta la fecha. Es tan clara la tendencia del maligno a convencernos de no aceptar responsabilidad por ninguna creencia, idea, comportamiento o inacción nuestra. Si acaso ocurre algo malo, siempre responsabilizamos a alguien o a algo, pero no a nosotros. Así el cambio pues no se dará jamás. Es en esta misma forma de camuflaje que a través de los siglos se ha escondido la letra G detrás de la Ayin, la soga detrás del ojo, la esclavitud detrás de la visión responsable y la malignidad detrás de la sencillez. Una de las razones por las cuales aumenta la confusión en el mundo es la de que se teme mirar cara a cara a sus causas verdaderas. El mayor de los peligros consiste en equivocarnos sobre la verdadera dirección de la amenaza, disponiendo nuestra energía en una defensa orientada hacia el vacío, mientras el enemigo se acerca por detrás. El diablo es el antimodelo absoluto porque su esencia es precisamente el disfraz. Este tema es crucial, ya que si solo tratamos con los síntomas de la enfermedad, difícilmente se va a resolver. Si el planteamiento del autor es cierto, estamos en graves problemas, pues los esfuerzos que se hacen no servirán de nada, puesto que no están resolviendo el problema de fondo. En los pequeños poemas en prosa de Baudelaire podemos leer la frase más profunda que ha escrito un moderno sobre Satán. La más hábil de las astucias del diablo consiste en convencernos de que no existe. Este sencillamente parece ser el tema de todo el libro y son realmente sorprendentes los escondites modernos que el diablo ha escogido para engañar. Es un libro vigente y trascendente que, como dice la contraportada, es un libro pequeño que se infiltrará a través de nuestra época y que le sobrevivirá. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando uno enciende la luz en un cuarto cerrado, sucio y abandonado, salen todas las alimañas de sus escondrijos. Si se abren las ventanas se van los malos olores y si empieza la limpieza a fondo y los insecticidas se terminan las guaridas de los alacranes o a clase de bichos. Así sea.